siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos trabajando a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, asistido por María Alejandra Hernández, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, extendemos nuestro saludo a quienes nos sintonizan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de nuestra cuenta en Periscope, @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope, y en diferido, si no alcanzan a escuchar o ver el programa en directo, lo pueden ver en diferido a través de lacavilla.com y también en los episodios, las cápsulas que quedan guardadas en nuestro canal de YouTube, en el canal de RCR en YouTube. Bien, antes de comenzar con el programa, voy a extender el saludo a unas buenas amigas que escuchan el programa todos los días, y ellas son, me las conseguí el día de hoy, ellas son Blanca, Irma. Blanca está un poquito mala de salud, le vamos a mandar un gran abrazo y una pronta recuperación desde acá. Irma y la amiga Denis, que también está en sintonía plena todos los días de RCR y de Y Así Nos Va. Un saludo también, he conseguido a mucha gente el día de hoy que quería que le enviaran saludos a través del programa. La señora Ana Regalado también está en fiel sintonía de Radio Caracas Radio. Y viniendo para acá, caminando para acá, le enviaron muchos saludos al alemán Daniel Lara, la señora Marianela, también un gran abrazo a Marianela que también nos honra con su sintonía a diario en el programa. Antes de dar paso a nuestro invitado del día de hoy y a Daniel, con quien acabamos de conectar, yo solo quiero expresar dos cosas, ¿no?, que estoy viendo acá. Número uno, que ya hay como unas cifras oficiales de la Organización de Naciones Unidas que pone el acento en que 2.3 millones de venezolanos habrían dejado el país por toda la crisis, yo diría multidimensional, que afronta Venezuela desde hace mucho tiempo. No solamente en el plano económico, aunque es el más evidente, sino una crisis de todo orden en Venezuela. 2.3 millones. Y hablan incluso, en esta nota que está reproducida en el Nacional, de los destinos, digamos, por así decirlo, favoritos de los venezolanos al literalmente huir de su país natal. Y aquí listan, por ejemplo, a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil como los principales países, según un vocero de la ONU, reitero, llamado Stefan Dujarric, que ha hecho públicos estos números el día de hoy. De manera que ya no es vana especulación, de manera que hablar de 2-3 millones de almas que han dejado Venezuela
no es simplemente decir algo o poner un número, sino que, como yo siempre digo, cuando hay humanos de por medio, cuando hay individuos de por medio, cuando hay seres humanos de por medio, hay historias de vida detrás de cada uno de estos 2.3 millones de compatriotas, según la ONU, que es muy conservadora en muchas cosas, muchas veces. Por ejemplo, en el tema de los derechos humanos podríamos hablar un rato, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y número dos, y hablando de derechos humanos, hablando de dignidad y hablando de cosas insólitas que ocurren en el socialismo del siglo XXI, que no guarda ninguna diferencia con respecto a sus antecedentes históricos en buena parte del mundo. Bueno, lo que está ocurriendo en el Zulia ya no tiene casi nombre, porque en el Zulia, según lo que vimos en horas de la noche de ayer, bueno, hay comunidades que ya tienen más de 80 horas sin luz eléctrica. Estamos hablando de protestas continuadas, de contención que se ha dado a esas protestas, en muchos casos agresiones físicas considerables, pero estamos hablando de que el Zulia reproduce una perfecta postal de lo que es un territorio que ha colapsado producto del comunismo. O sea, en el Zulia el tema de la frontera, en el Zulia el tema de los servicios públicos, en el Zulia el tema del transporte, que ha sido noticia también, y las perreras famosas, no solamente en el interior de la República, sino en Caracas, ya las vemos con relativa frecuencia. Bueno, es una perfecta postal. Usted toma una fotografía, en ese caso del Zulia, y usted tiene la postal perfecta del comunismo a la venezolana, que, reitero, no es distinto del comunismo en sus antecedentes históricos mundiales. Es una tragedia, literalmente. Tenemos a Daniel ya en la línea telefónica. Y tenemos a nuestro invitado el día de hoy acá, al doctor José Vicente Aro. Bienvenido, José Vicente, nuevamente. Un gusto tenerte acá en el programa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Daniel? Saludos, Neomar. Y bueno, como siempre, saludos y agradecimientos a ustedes y a RCR por la invitación. Muchas gracias, José Vicente, por acompañarnos esta tarde. Para nosotros es siempre un placer hablar contigo, pero muy especialmente en este momento en el que ha vuelto al tapete y a la discusión pública lo que tiene que ver con esa barbaridad de la que poco se habla, pero que todos conocemos, que es la tortura en Venezuela. Las imágenes que le han dado ya la vuelta al mundo del diputado Juan Requesens nos ha llevado a los que sabemos por ustedes, los defensores, familiares y por los propios presos políticos ya liberados, lo que ocurre detrás de las rejas de las mazmorras del régimen venezolano. Nos ha llevado a decir que bueno, que tememos lo peor, porque lo que se ha visto de Requesens no es ni siquiera el 1% de las barbaridades que pasan dentro de las cárceles. José Vicente Aro, una vez más, recuérdale a la gente, ¿qué conoces tú de lo que pasa con los presos políticos en las cárceles venezolanas? Sí, bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de retomar este tema que, como tú bien lo narrabas, lamentablemente es un tema inacabado, que no se ha abordado suficientemente. No obstante, la lucha que desde diversas ONG y todos los defensores de derechos humanos hacemos en cada caso, en cada asunto, es un tema que hay que enfrentar y en estos momentos hay que recordar. Cuando tú señalas lo que hemos visto con el diputado Juan Requesens, es probablemente una pequeña muestra de lo que realmente ocurre dentro de las mazmorras de este régimen, dentro del SEBIN helicoide, por ejemplo. Tienes toda la razón. Hay casos, he presenciado casos, he tenido que denunciar casos, he tenido que tomar testimonio de casos bien graves y bastante dramáticos, crueles, terribles, de tortura. Hay diversas modalidades de tortura que se practican dentro del SEBIN helicoide. Debo narrar algunas de ellas, si me lo permiten. Voy a tratar de utilizar un lenguaje lo más adecuado pues a la hora, a las circunstancias, porque a veces describirlo es bien fuerte, ¿no? Pero una de las prácticas más usuales dentro del SEBIN, que debo recordar, está el SEBIN helicoide y el SEBIN Plaza Venezuela. Ya nos referiremos al SEBIN Plaza Venezuela, o la conocida como La Tumba. En el SEBIN helicoide, pues, arriba y abajo del corredor de celdas hay unos cuartos de tortura. Unos cuartos de tortura donde las personas entrenadas al efecto, que son
torturadores, personas entrenadas para practicar torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, cometen este tipo de prácticas una vez que detienen, aprenden a una persona, una detención arbitraria pues de algún dirigente político, algún estudiante, alguna persona, algún familiar de alguna persona que está en búsqueda por parte del régimen. Una de las prácticas, y me refiero a la primera de ellas, más utilizada es la llamada crucifixión, ¿no? Que es una forma de, y por eso se le llama crucifixión, es una forma de colgar el cuerpo de la persona a una reja o a dos extremos en una pared de los cuartos de tortura, ponerlo desnudo allí, colgarlo y dejarlo muchísimo tiempo, extenderle las extremidades y luego ponerle una silla, luego quitársela poco a poco, colocarle una bolsa, muchas veces con insecticida o algún gas fuerte para llevarlo hasta cierto punto de asfixia y luego quitársela y empezar a doblegar la voluntad de la persona durante horas. Estas son cosas que duran a veces horas y relatan los presos políticos del SEBIN que han sido objeto de este tipo de torturas y quienes han escuchado los gritos que esto pasa horas. Y entonces llega un momento en que la persona ya está totalmente doblegada en su voluntad, a veces se desmayan y la persona llega a ceder totalmente frente a la pretensión de los torturadores de que afirme algo, diga algo, sostenga algo que no ha cometido, que no ha dicho o se involucre con algo con lo que no tiene que ver. Y ya en ese grado de quebrantamiento de la voluntad, muchas veces sucede la grabación de videos o muchas veces sucede el levantamiento de ciertas actas que luego son firmadas por esas mismas personas que son torturadas. Luego hay otra modalidad que es las descargas eléctricas y son terribles. El tema de las descargas eléctricas, yo particularmente tuve un defendido que fue objeto de esta práctica de la crucifixión. Terrible la narrativa, la descripción, lo que él me contó en su momento. Luego otra persona fue objeto, un muchacho ya más joven, de descargas eléctricas en los labios, descargas eléctricas en sus partes íntimas, descargas eléctricas en sus manos. Llegó un momento que las descargas eran a tal punto que la persona se desmayó por horas. Y esto iba combinado con golpes en partes bastante débiles, vamos a decir, susceptibles del cuerpo de un hombre. Incluso en el caso de las mujeres ha habido casos de fuertes golpes y contusiones que han llevado pues alguna mujer a la muerte, ¿no? Luego está el caso de el ahogamiento en un balde de agua. La persona es arrodillada, esposada y la cabeza es sumergida varias veces dentro del balde de agua a un punto de ahogo para tratar también de ir doblegando su voluntad, quebrarla psicológicamente para que precisamente ceda, se rinda y acepte decir algo que lo incrimine, aunque no sea verdad, aunque no sea realidad, o firmar algún documento que lo incrimine, aunque no sea verdad, no sea realidad. Y como eso tenemos otras prácticas, el tema de cómo se hace muchas veces las prácticas estas de crucifixión, pero combinadas con golpes y flagelaciones a nivel de las partes íntimas, cómo se cuidan y utilizan determinadas cintas adhesivas y determinadas herramientas para evitar que eso se note
en el cuerpo a simple vista, y cuando uno como abogado presenta a la persona en un juez de control, el juez de control no pueda determinar a simple vista que la persona fue objeto de tortura porque los golpes van por dentro. Luego está el tema de otra práctica de tortura es envolver a la persona en una especie de colchoneta. Le ponen unas varas de madera, unas gomas, y luego ahí empiezan los golpes y las agresiones duras, las patadas muchas veces, que lleva a la persona a tener muchas contusiones internas, pero que no se pueden percibir a simple vista. Bueno, estas son algunas de las prácticas que lamentablemente hay que narrar. Quisiéramos ahondar en esto porque lo que está relatando es evidentemente espantoso. Pero al regreso de los comerciales que ya nos toca hacer en este momento, quisiéramos que tocáramos dos puntos importantes. Tú hablas de un entrenamiento, de que han sido entrenados estos torturadores para realizar esta labor. La pregunta sería, ¿esos funcionarios, esos torturadores son venezolanos? ¿Esos entrenadores son venezolanos? ¿Es cierta la participación cubana en el asesoramiento de estos torturadores? Y además de eso, ¿sabemos quiénes son? ¿Sabemos sus nombres? Eso quisiéramos que lo habláramos al regreso. Estamos conversando con el abogado José Vicente Haro de esta espantosa situación de las torturas en las cárceles venezolanas. Ya regresamos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos al doctor José Vicente Haro con nosotros el día de hoy. Daniel, ha sido una pregunta muy importante en el corte anterior. Daniel, una tiene que ver con justamente eso. ¿De dónde son los torturadores que tú dices, José Vicente, que están especialmente destinados a tales efectos en los calabozos, por ejemplo, del SEBIN, que es la situación que tú más inmediatamente has relatado? ¿Y de dónde han aprendido? ¿Tienen este know-how? Que evidentemente cuando tú estás hablando de estas técnicas puede que haya una herencia de la época represiva de la República Civil, puede que haya una herencia de la época de Pérez Jiménez, pero hay técnicas allí heredadas de la Gestapo, heredadas de la Unión Soviética, heredadas de Cuba a su vez, porque Cuba es la que absorbió, digamos, todas estas técnicas, y entonces abre la duda, ¿es que acaso esta es una técnica cubana aprendida en Venezuela? ¿Qué nos dices de eso, José Vicente? Sí, muy importante, y te agradezco, Daniel, esa pregunta que tú me haces, porque me la hacen muchos ciudadanos, personas en la calle, me preguntan, pero doctor, seguramente esos son
los que practican esas terribles torturas son cubanos, son rusos, son personas de estas que han traído al país para tomar las instituciones. Y yo le digo, mira, te lo voy a decir y me da vergüenza decir que la mayoría de los torturadores, el 99% de los torturadores que yo he tenido que denunciar con nombre y apellido son venezolanos. Son venezolanos tanto como tú, como yo, le digo a cualquier ciudadano que me pregunta, y cuando me doy cuenta que son venezolanos, independientemente que sí, existe algún entrenamiento, que ya vamos a hablar de eso, algún entrenamiento por algunos funcionarios extranjeros, ya el decir que son venezolanos es terrible, porque da muestra de la degradación, vamos a decir, humana, la degradación moral, en la que ha caído en la que hemos caído en Venezuela, y específicamente en la que han caído los órganos de seguridad del Estado. Y allí pues la mayoría de los casos que yo he denunciado son personas venezolanas que he logrado identificar, que he logrado hacer vamos a decir el seguimiento de su origen. Fíjense que hay muchos funcionarios que si bien visten con uniforme del SEBIN, resulta que no son realmente funcionarios del SEBIN, sino que están en la nómina de contrainteligencia militar. Entonces su formación es totalmente militar. Esto pasa con la mayoría de los torturadores. Uno piensa y tiene la percepción, no, bueno, son funcionarios del SEBIN, de la policía política. No, resulta que son militares que actúan como funcionarios del SEBIN y son de contrainteligencia militar, y esas técnicas de tortura son muy utilizadas a nivel militar, ¿no? A nivel militar, y de allí viene la referencia. Ahora, ¿quién los entrena, doctor? ¿De dónde viene el entrenamiento? ¿Dónde son entrenados estos funcionarios, sean del SEBIN o sean del DGCIN? Sí, hay mucho entrenamiento que viene y hemos visto una muestra de eso, lo pudimos ver con todo este plan Zamora, que se hizo público este año, ¿no? Torpemente, Vladimir Padrino hizo público muchas de esas técnicas disuasivas, y allí hubo abierta participación de agentes de Cuba, de funcionarios cubanos, efectivamente, sí, funcionarios cubanos, pero militares. No estamos hablando de funcionarios cubanos diplomáticos, ni políticos, ni policía, no, estamos hablando de funcionarios militares. Por eso aquí la parte militar yo creo que es importante entenderla. O sea, si bien vemos al SEBIN como una policía política, si bien vemos a ciertos órganos de seguridad como el 6CPC incluso como órganos policiales, resulta que en el 6CPC también hay mucho de tortura. Recordemos el caso que también denunciado por mí, el caso de Araminta González, que fue objeto de unas graves torturas, pero en el 6CPC, por venezolanos, y ahí específicamente yo, ahondando en ese asunto, sí detecté algo distinto que me corroboró Marcos Coelho también en una declaración que le tomé, que sufrió las mismas prácticas de tortura, y es el hecho de que ellos, las torturas que realizaban en el 6CPC venían heredadas de la PTJ y tenían alguna diferencia con las prácticas de torturas que se daban en el SEBIN, pero luego ellos recibieron nuevos entrenamientos por funcionarios militares que vienen principalmente de Cuba, y esos funcionarios militares que vienen principalmente de Cuba, ellos han entrenado efectivos de contrainteligencia militar, de la DGCIN, del SEBIN, del 6CPC y de otros órganos de seguridad del Estado. Entonces, allí vemos institucionalizada la tortura como una política de Estado. Luego hay otras prácticas de tortura que voy a decir yo, haciendo una investigación de esto más amplia en Chile, en Francia, en el caso de las dictaduras de derecha, en este caso, de Chile y Francia, de Chile y Argentina, allí pues estuve estudiando mucho el caso de la ESMA, de la Escuela de la Armada en Buenos Aires. Estuve allá específicamente estudiando esto y estudiando casos, y me sorprendió ver que la estructura de la ESMA, los cuartos de tortura de la ESMA y las técnicas de tortura de la ESMA se parecen mucho a las técnicas de tortura que se utilizan aquí en el SEBIN. Entonces yo me quedé pasmado
Y yo pregunté a las personas, los especialistas allí en derechos humanos, uno de ellos un secretario de derechos humanos del Ministerio de Justicia, y me narró de que muchos de ellos venían entrenados por franceses militares que pelearon en la guerra de Angola y que en algún momento fueron traídos por la dictadura de derecha argentina para formar, vamos a decir, instruir en materia de técnica militar de tortura a los torturadores luego que estaban en la escuela de la Armada, en la ESMA, que son los centros de detención clandestinos. O sea, que estamos hablando de mercenarios de la tortura que son contratados en determinado momento para formar a torturadores como los que tenemos actualmente en el SEBIN. Así es, mercenarios de la tortura. Y esos agentes cubanos, muchos de ellos han sido formados a su vez de la investigación que he realizado en la Unión Soviética y en algunos países de lo que era la Europa del Este, la ex URSS. Exactamente. Entonces la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Entonces son técnicas de tortura que se van institucionalizando en todos estos regímenes, se van, vamos a decir, volviendo prácticas de manual, o sea, incluso existen manuales de tortura. Yo cuando vi en la ESMA un poco los papeles, los archivos que quedan de la época, me sorprendía porque yo decía, caramba, pareciera que los funcionarios del SEBIN agarraron esto también. La cartilla que tomaron. Exactamente, la cartilla, ¿no? Agarraron esto también. Entonces, no se puede atribuir solamente a los cubanos, es como dices tú, Daniel, muy bien, hay una cantidad de mercenarios de la tortura, de gente que hace de esto un negocio y que son contratados por los servicios de seguridad del Estado, por la vicepresidencia ejecutiva, que es a la cual está adscrita el SEBIN, por el Ministerio de la Defensa, son contratados para que precisamente formen torturadores. Entonces, de allí salen torturadores venezolanos, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo del caso en el SEBIN, que es el caso ahorita, el centro, el foco de la tortura, de las más recientes torturas, porque yo estaba haciendo seguimiento detallado a las torturas, por ejemplo, en otros centros de detención. No me estoy refiriendo a cárceles, estoy hablando de centros de detención policial. Por ejemplo, y en el caso del 6CPC, después, hay un antes y después del caso de Araminta González. Porque en el caso de Araminta González, nosotros denunciamos a un total de 17 funcionarios y los llevamos, incluso fueron denunciados hasta el Comité de la Tortura de la ONU. Entonces ahí ¿tú lograste identificarlos a todos? Totalmente, nombre y apellido, todo, aquí agotando los recursos internos y los recursos a nivel del Comité de la Tortura de la ONU. Entonces ahí como que eso generó en el 6CPC como vamos a autocontrolarlos un poquito. No significa que no sigan con torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero sí ha bajado un poco el índice. Donde sí se ha incrementado en el SEBIN. Quizás, José Vicente, lo han ocultado mejor. O lo han ocultado mejor. Es correcto. Pero sí, aquí es importante decirle a los ciudadanos, es importante la denuncia. No podemos dejar de denunciar este tipo de cosas y decir los nombres. Pero decías que ahí había bajado, pero que se había incrementado en otra parte. En el SEBIN. En el SEBIN se ha exponenciado. En el SEBIN se ha exponenciado y por eso hemos visto como muchos casos que deberían, incluso delitos comunes, delitos económicos, delitos bancarios, que debían ser conocidos por 6CPC, por la División de Delitos Financieros del 6CPC, por la División de Delitos Informáticos del 6CPC, por la División de Delitos de la Función Pública del 6CPC, ahora ya no llegan allí. Caen en la policía política. En el SEBIN o en la DIGESIN. Y entonces allí se dan las peores prácticas de tortura. Entonces, de eso, José Vicente, queremos seguir hablando al regreso del corte, pero muy especialmente, tú has dicho que has hecho inclusive denuncias con nombre y apellido y que a cerca de 17 funcionarios del 6CPC has llevado inclusive a las Cortes Internacionales. Al regreso de los comerciales quisiéramos saber quiénes son, cómo se llaman y qué ha pasado con esos juicios y con esos casos, tanto de los que están en el 6CPC como los que están en el SEBIN, como los que están en el DGCIN. Vamos al corte y ya seguimos con este especial del martes de los presos políticos sobre la tortura con el doctor José Vicente Jaro.
RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en este especial de los presos políticos, hoy hablando de casos muy graves, casos de tortura, José Vicente. Y antes de que des los nombres, que los tienes, yo estoy seguro que has construido una base de datos muy sólida porque seguro está hecha con los testimonios de tus múltiples defendidos y con los elementos coincidentes en esas declaraciones. Quiero que no dejes por fuera, si nos puedes hablar un poco también, Daniel, creo que esto es importante, de otro método de tortura que hemos conocido a través de este programa con los testimonios de la gente, la llamada tortura blanca. Sí. Que esa es una modalidad país especial que se ha visto en la llamada tumba. Sobre todo el caso más emblemático de esto, Daniel, seguro estarás de acuerdo conmigo, el caso de Lorenza Ale, pero así muchos otros. Y Gabriel Valles. Y Gabriel Valles, así es, que ya afortunadamente está con los suyos, ¿no? Pero Loren todavía detenido. ¿Qué nos puedes decir de la tortura blanca, José Vicente? ¿De dónde viene eso y en qué consiste? Bueno, una de las cosas que a mí más me impresionó de haber visitado la ESMA en Argentina fue haber descubierto que la tortura blanca se practicaba allí, en la ESMA, en Argentina. Y cuando yo pregunto los orígenes de ese tipo de prácticas de tortura, me dicen, bueno, eso tiene mucha vinculación con personas que fueron contratadas de la Alemania comunista en su momento. Entonces yo le digo, bueno, pero ustedes me hablaron de los franceses. Bueno, sí, hubo contratados franceses, pero hubo también contratados alemanes, pero comunistas. Ya pues porque formaban parte de la Unión Soviética. Y entonces me llamó la atención porque llegó a una zona muy parecida a la tumba, ¿no? Una zona totalmente en un sótano, una zona con una temperatura alta, que llega un momento que tú estás media hora, estás una hora, pero ya a la hora te empieza a ser insoportable, ¿no? Fastidio. Y luego una luz amarilla perenne, ningún tipo de luz solar, o sea, no tienes ningún referente de luz solar, no puedes ver, no hay ventana, no hay orificio por el cual tú puedas ver de alguna manera si es de día, si es de noche, etcétera. Y entonces llega un momento que te sientes realmente aislado en un búnker, en un sótano. Luego te sorprende cuando ves que las camas son de concreto. Las camas no son, vamos a decir, camas madera o no, de concreto. Y estas camas de concreto, bueno, hay alguna frazada, alguna sábana y tal para poder dormir sobre ellas y alguna almohada y tal.
Pero en general, camas, vamos a decir que no son camas, sino son lugares para dormir, que ya dormir allí, solo dormir allí consiste, es una tortura. La luz nunca se apaga, no tienes noción del tiempo. La luz amarilla tiene un efecto psicológico, y esto lo he hablado con especialistas, con psiquiatras, un efecto psicológico depresivo tremendo. O sea, eso llega a un momento en que te llega a penetrar tanto en la psique que ahí empiezan grandes depresiones, e incluso tiene vamos a decir, un efecto subliminal que induce al suicidio. Esto relatado por psiquiatras con los que he tenido que llevar y denunciar para comprender estos casos y narrar los efectos que eso tiene en la persona, en la dignidad humana. Y en general, bueno, este tipo de prácticas se da en el SEBIN Plaza Venezuela, lo que es los sótanos del SEBIN Plaza Venezuela, La Tumba, allá donde hay varios presos políticos todavía. Allí estuvieron Lorenz Salé, estuvo Oscar Vallés, Gabriel Vallés, perdón. Gabriel Vallés, siempre me confundo con mi amigo, colega, profesor Vallés de la Universidad Metropolitana, exactamente, gran profesor. Con Vallés, bueno, resulta que ellos estuvieron ahí, estuvo Gerardo Carrero, también, entre otros presos políticos emblemáticos jóvenes. Caguaripano, Baduel, exactamente. Y entonces, ¿qué sucede? Las circunstancias, es decir, el hecho que esté bajo el sótano, el hecho que esté a una temperatura que con el transcurrir de las horas se vuelve insoportable y desquiciante, es la palabra, ¿no? Desquiciante, para utilizar la palabra que muchas veces me utilizaba un psiquiatra que me ayudaba a comprender esto, ¿no? El hecho de tener la luz perennemente prendida y una luz amarilla que te genera depresión, que el estado de ánimo te lo arruga totalmente, te genera desesperanza. El hecho de no tener noción del tiempo ya te lleva a un nivel de depresión, de ansiedad, empiezan los ataques de pánico, eso induce ataques de pánico muy fuertes, incluso luego eso puede conducir a ataques de ira, de depresión, pánico, ira, trastornos desde el punto de vista psiquiátrico graves, que pueden conducir a ideas suicidas, a ideación suicida, como dicen los psiquiatras, ¿no? Y el no tener noción del tiempo es algo que puede desquiciar a cualquier persona cuando ya ha pasado 2-3 días en esa situación. Entonces, ahora, doctor Jaro, esa técnica que se ha conocido y que salió y que es creación de Rusia, de la Unión Soviética, y sigue siendo aplicado por los rusos, que es la llamada tortura blanca, que aquí en Alemania, aquí en este lado de Alemania, Alemania del Este, la Stasi daba o llamaba el submarino, precisamente por esa cuestión de tener a las personas muchas veces inclusive en celdas subterráneas, como es el caso de La Tumba. Pero hemos logrado identificar quiénes son los torturadores, sus nombres, sus apellidos, sus rangos. Sí, bueno, mira, yo te voy a dar los torturadores. Vamos a comenzar por el 6CPC, ¿no? Para narrarte los torturadores más graves, responsables, algunos de los cuales siguen en la división antiterrorismo del 6CPC. Recordemos que las primeras detenciones por manifestaciones el día 12 de febrero y la madrugada del 13 de febrero del año 2014 las ejecuta el 6CPC, no las ejecuta el SEBIN. Y las torturas que se realizaron fueron en el 6CPC de Parque Carabobo, donde permanecimos nosotros, los que estuvimos allí en la manifestación, y luego los abogados, defensores de derechos humanos, permanecimos hasta las 5:30 de la mañana del día siguiente. Lo recuerdo. Y ahí estaba, pues, Marcos Coelho, Christian Holdak, todos ellos, las personas que estaban detenidas. Entonces, esa brigada, que fue la misma brigada que luego se permaneció y cometió torturas contra Aramita González, contra Vasco da Costa, contra Efraín Ortega, contra muchas personas detenidas por el 6CPC, está integrada concretamente por el comisario jefe Carlos López, luego el comisario Francos Bullón, el inspector José Bolívar, el detective Ian del Castillo,
los detectives agregados José Guillermo como apellido, ¿no? El funcionario Kelvin Armas, inspector José Lugo, inspector Elvis Rosales, inspector Stick Díaz, los detectives Harold Rodríguez, Julio Mota, Jonalvis Ramos, Gonzalo Ibarra, Pedro Rodríguez y Yesenia Sánchez, e incluso mujeres. Y quiero destacar el tema de las mujeres porque relataba en su momento Araminta que fue una de las que más se ensañó contra ella. Y llamó la atención que en el 6CPC a Araminta se le suministraron psicotrópicos, se le suministraron drogas. Esto quiero agregarlo, ¿no? Okay. A propósito de las denuncias que se están haciendo sobre el hecho de que el diputado Juan Requesens en el 6CPC, y esto lo narraba el caso de Araminta González, en el SEBIN. ¿Eran drogas que perseguían qué, José Vicente? ¿Drogas para qué? Para que la persona perdiera la conciencia y para que la persona empezara. ¿Estamos hablando de lo que se conoce popularmente como burundanga o no son esas drogas? ¿Son cosas más sofisticadas? Okay. Son más sofisticadas. Yo he visto los relatos que hay sobre el tema de la burundanga y no. Son cosas más sofisticadas que la burundanga. Son cosas que generan un efecto hipnótico. Suero de la verdad, que llaman algunos, cosas así. Sería así, pero habría que investigarlo químicamente. He hablado con especialistas de la Escuela de Química de la Universidad Central de Venezuela y me dicen habría que tener una muestra de la sustancia para poder determinar a ciencia cierta, pero no se puede uno aventurar a decir. Luego en el SEBIN. Mira, en el SEBIN hay que decir claramente que los coordinadores de todo el equipo de torturas, o sea, los que coordinan, los que mandan, los que ordenan que se practique la tortura y participan en la tortura, primero ordenan Carlos Calderón. Sabemos que el SEBIN está comandado por un director general que es Gustavo González López, ¿no? Pero Carlos Calderón es el encargado, el jefe del SEBIN, el ICOIDE. Él es el que ordena las torturas, y luego ejecutores de tortugas está Richard Centeno, alias Pachuco, que es uno de los jefes del SEBIN, de la parte de la División de Investigaciones Estratégicas, Ronnie González. Luego alguien que ahorita tiene mucho poder dentro del SEBIN, que es Carlos González, alias Ricochet, que es el que prohíbe todo tipo de visitas a abogados y familiares. Okay. Él es responsable, por ejemplo, de que ahorita la familia Requesens no pueda ver a su hijo, o los abogados no puedan ver. Él decide quién pasa y quién no. Él decide quién pasa y quién no. Javier Villegas, alias El Perro, Argelis Orangel, Frazier Ramos, vamos a decir, el equipo élite que coordina la parte de las torturas, participa directamente en las torturas y la estrategia de torturas, y ellos se encargan de formar a su vez, o sea, de hacer formación de torturadores o recibir los torturadores que ya vienen entrenados de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Entonces, ellos son los que deciden esto. Muchas veces ellos están en la primera fila de protagonistas, y muchas veces están detrás de un escritorio dentro del mismo helicoide, pero mandando y ordenando que se cometan y se ejecuten esas prácticas de tortura. Y en general, bueno, son situaciones donde estos señores, tanto los primeros del 6CPC, han sido denunciados incluso ante el Comité contra la Tortura de la ONU, y estos segundos han sido denunciados ante la OEA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en otros casos, por mi persona. ¿Por qué unos ante un organismo y otros ante otro organismo? Recordemos que en materia de tortura, por las convenciones que aplican, cuando tú decides ir por una vía, la de la ONU, ya no puedes ir por la vía de la OEA, y viceversa. Entonces yo tácticamente he tratado de utilizar las dos vías para tratar de que las dos vías tengan los elementos correspondientes, ¿no? Okay. Y ahora, esto es un tema que hay que seguir. Sí, hay un tema que has tocado, que es el de Araminta González, amiga nuestra, y que con quien hemos conversado luego de su escape de Venezuela, que es el tema de las mujeres que no solamente son torturadas, sino que también hay mujeres torturadoras. Pareciera que hay, en el caso de las mujeres, siempre, como sobre todo en la cultura venezolana, de que las mujeres ni con el pétalo de una rosa. Pero aquí parece que esta revolución, cuyo jefe y creador, que Hugo Chávez, llegó inclusive a declararse él mismo como feminista, pareciera que no cree en esas cosas. ¿Se han ensañado más con las mujeres que han caído presas en manos de este régimen? Sin duda, sin duda. Yo he visto ensañamientos que a mí me ha sorprendido,
y que una vez más demuestran en lo que se ha convertido muchas veces el venezolano. Esta llamada revolución ha sacado lo peor de muchos venezolanos, así como ha sacado lo mejor también de muchos venezolanos que están dando y luchando por Venezuela. Se han ensañado mucho con las mujeres. Debo decir, lamentablemente, en el SEBIN hay casos que no he tenido, no me ha correspondido llevar, pero casos que me ha correspondido denunciar porque de repente, por razones de seguridad, algún colega mío o algún familiar no se atreve a hacerlo. Casos de violación directamente. Yo tuve que denunciar 3 casos de violación y nombrar pues a las personas, a los funcionarios correspondientes. Hubo un caso de una muerte de una dama, pues también muerte víctima de múltiples contusiones. En el caso de Araminta fue terrible. En el caso de la capitana Leiden Salazar también fue terrible cuando porque ella estuvo una estadía en el INOF, y ahí también fue terrible. La situación de ellas. Se han enseñado contra las mujeres y me alarma mucho el caso de las violaciones y me alarma mucho que se ha vuelto una política reiterada, particularmente extraoficialmente, y eso es un tema que estoy investigando. Entiendo que una de las damas perseguidas pues, o detenidas con motivo de este supuesto atentado, estos hechos acontecidos el 4 de agosto, habría una muchacha pues joven que pues habría sido detenida y habría sido objeto de una violación, ¿no? Todos los elementos que me han llegado apuntan hacia ello y es terrible, pues. Es algo que lamentablemente, como tú decías, Daniel, lamentablemente contradice todas las palabras de las que se jactaba Hugo Chávez, y por el contrario, la tortura en Venezuela es una política de Estado perversa y contra la cual tenemos que seguir luchando. Vamos a ir al corte, José Vicente, y creo que al regreso es necesario que digamos los nombres de esos que han fallecido, porque si hay gente que ha fallecido en las torturas o producto de ellas, también es necesario que no olvidemos esos nombres. Vamos a ir al corte comercial y ya regresamos con la última parte de este programa especial, Martes de los Presos Políticos, especial sobre tortura, con el doctor José Vicente Jaro. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela, y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une.
Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta ya en el segmento final de Y Así Nos Va, adicionando a la pregunta de Daniel, que José Vicente quería conocer el nombre de la persona o de las personas que en medio de este trance tan infausto han perdido la vida, han fallecido lamentablemente. Yo quería preguntarte también, tú que has conocido todo esto y que has visto la cara más negativa de los cuerpos de seguridad del Estado, entre comillas, y que ayer hablábamos de esto, por cierto, en el programa, yo hablaba de un experimento que se hizo en los Estados Unidos, el experimento famoso de Phil Zimbardo, de tratar de ver hasta dónde llegaba la maldad de la gente, haciendo un simple experimento entre carceleros y encarcelados. Yo te preguntaría, ¿hay elementos rescatables dentro del SEBIN, del DIGESIM, de la policía política del Estado, la policía militar del Estado venezolano? ¿Te has encontrado con gente que de alguna manera, dentro de la función tan infausta que tiene que llevar a cabo, sea rescatable y facilite en algo la vida de estos presos, o todo está perdido? ¿Y por qué los que hacen esto lo hacen? ¿Qué crees que los motiva? ¿Es pura maldad? ¿Es resentimiento? ¿Es que el chavismo realmente sacó lo peor de nosotros? Sí, definitivamente yo creo que aquí, y debo decirlo con mucho sentimiento, lamentablemente, no hay elementos dentro del SEBIN, dentro de la DIGESIM, dentro de todo lo que es el 6CPC hoy en día, y específicamente la División Antiterrorista. No hay elementos que uno pueda rescatar, es decir, personas que uno pueda decir son funcionarios que eventualmente pudieran en un sistema democrático republicano de libertades mantenerse y transformar la institución en una institución que, haciendo sus funciones, respete los derechos humanos. Lamentablemente ya es un cáncer, es un tumor tan grande que ha hecho metástasis en estas instituciones, y ya cuando estamos hablando de metástasis, las intervenciones, las incidencias tienen que ser mayores. Las intervenciones tienen que ser bastante invasivas dentro de estos cuerpos de seguridad. Y bueno, yo creo que va a tener que suceder, como no necesariamente así, pero como Argentina, vamos a tener que tener y yo lo he planteado abiertamente, y estoy trabajando en un proyecto para el futuro en eso, de la necesaria, vamos a decir, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista institucional, disolución de el SEBIN como órgano y policía política del Estado, y la Dirección de Contrainteligencia Militar, disolverlo, y el helicoide no modificarlo, no reformarlo, no, hacer como se hizo en Argentina. Ahí está la memoria de lo que no debe ser. No lo tumbes, déjalo para que nos avergoncemos. Para que nos avergoncemos y nos veamos allí, nos veamos retratados los venezolanos. Doctor Aro, no se nos pueden olvidar las personas que han sido asesinadas producto de la tortura. A mí se me viene a la mente el caso del conocido Rodolfo González, conocido como el Aviador, es una de esas personas. Sí. ¿De qué otros nombres estamos hablando? Sí, los casos directamente, sabemos que muchísimos fallecidos del régimen han sido pues obra de las manifestaciones, etcétera, pero los dos casos más emblemáticos dentro del SEBIN helicoide, que yo tuve que narrar, gracias a Dios, hubo un tercer caso que se pudo detener, pero a última hora, de la señora Yaricote, que estuvo a punto de fallecer, y por un tuit, a veces uno no sabe lo que significa un tuit, pero por un tuit a última hora denunciando la situación, ella fue enviada ya en estado de coma, de emergencia, al hospital, y bueno, se salvó la vida, señora Yaricote, pero que estaba en las celdas del SEBIN. Pero está el caso de Nadís Orozco. Nadís Orozco, quien murió en las celdas del SEBIN, en la celda de mujeres del SEBIN, luego de las torturas, múltiples golpes y contusiones que sufrió vilmente, fuertemente, siendo mujer. Ella falleció.
ella falleció y la muerte de ella se ocultó totalmente. Y de la muerte de ella solamente por distintas razones se hicieron eco sus compañeras de celda, que luego de salir del país pudieron hacerla. Y bueno, y nosotros en este programa tratamos ese caso ampliamente. Exactamente. Entonces ustedes recuerdan ese caso. Y el caso de Rodolfo González es un caso donde fue objeto de una tortura psicológica vil. O sea, ahí fue el caso de quebrarle la mente a Rodolfo González, porque seguramente hay quien dirá, no, pero Rodolfo González se suicidó, etcétera. No, pero yo recuerdo la mañana, cuando él decide suicidarse, a él lo habían tenido los funcionarios del SEBIN en una tortura psicológica de que él iba a ser trasladado a Yare, insistentemente, que él se me acerca y me pregunta, suavemente me pregunta, doctor, ¿usted cree que realmente me trasladen a Yare? Y yo le digo, no le puedo asegurar nada, ahorita no se puede asegurar nada, uno no puede hacer especulaciones, no lo sé. Bueno, sea cierto o no sea cierto, y esas fueron las últimas palabras, me dijo él, yo nunca voy a llegar allá. Cuando recuerdo esas palabras, claro, y luego lo que supe, se te quiebra el alma. Sí, así totalmente. José Vicente, te agradecemos muchísimo por haber estado acá. El tiempo se nos fue volando. Y se nos acabó el tiempo, pero yo quiero pedirte, José Vicente, que por favor te cuides mucho, que tu lucha no se detenga y que cuentes siempre con nosotros para continuar con esta labor que estás haciendo. Muchas gracias. Amén. Gracias a todos ustedes por haber estado allí. Nos vamos rápido porque estamos pasadísimo de tiempo. Mañana, en una nueva jornada de lucha y por la opinión libre y la información transparente, nuevamente acá en RCR. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR